Los bancos han dejado de hacer préstamos y esta es la alerta definitiva que provocará que finalmente llegue la gran recesión. Y esto no lo digo yo, sino que altos cargos de la administración de Biden ya han dejado claro que este es el próximo paso para su economía. Una situación muy grave que aumentará el estrés en las empresas del país, disminuyendo a pasos agigantados la liquidez de la economía y produciendo una contracción del Producto Interior Bruto muy fuerte. Pero eso no es todo, sino que además hay una serie de factores que están en juego y podrían hacer todavía más grave toda esta situación. Por eso mismo en el vídeo de hoy vamos a analizar qué es lo que están haciendo los bancos y por qué, además de las consecuencias que va a tener para la economía del país y la economía mundial y qué otros factores han puesto entre la espada y la pared a los Estados Unidos, que podrían seguir con los planes de otras potencias mundiales como China y Rusia. Pero antes de empezar, recuerda que este vídeo no es una recomendación de compra o inversión, que tienes que hacer tu propio análisis y estudio y nunca invertir un dinero que no te puedas permitir perder. Y tampoco te olvides, como no, de destrozar el botón me gusta para que nuestra comunidad pueda seguir creciendo. Bienvenidos a todos un día más a Healthy Pockets. Por si no me conoces, mi nombre es Hugo y mi objetivo en este canal es ayudarte a entender un poquito mejor el mundo de Bitcoin y de las criptomonedas. Así que ya sabes, si te interesa ver más vídeos como este, considera suscribirte al canal y activar las notificaciones. Los bancos han dejado de prestar dinero. Después de ya un mes desde que el famoso Silicon Valley Bank se fuera a la quiebra y poco después el Signature Bank siguiera los mismos pasos, la crisis bancaria podría seguir en pie y volver con problemas todavía más serios. El problema de todo esto es la falta de liquidez. Uno de los factores más importantes no solo para que la economía siga creciendo sin mayores problemas, sino también para que las empresas y sobre todo las instituciones financieras puedan seguir prestando sus servicios con total normalidad. Y este es un problema que se veía venir después de esta crisis bancaria, pero que en los últimos días ha empezado a hacerse realidad. De hecho, es que si echamos un vistazo a los datos oficiales de la Reserva Federal, actualizados el día 14 de abril, podemos ver cómo en tan solo unas semanas el sistema bancario de los Estados Unidos al completo ha empezado una nueva estrategia que hace cada vez más difícil adquirir un préstamo y que también ha empezado a drenar del sistema más de 300.000 millones de dólares, lo que en comparación con el resto de datos históricos se sitúa ya en la segunda paralización de préstamos más grande de la historia de los Estados Unidos, justo después de la del 2008 y de la del 2009, que por otra parte, si observamos en términos relativos, podemos ver cómo otras grandes crisis de liquidez han empezado con estos movimientos, como la de los 80, los 90, el 2001 y la del 2008. Y esto la verdad es algo muy preocupante que ha derivado principalmente de las condiciones que ha impuesto la Reserva Federal para el sector bancario, estrechando cada vez más el filtro de dinero que quiere hacer llegar a la economía, para evitar así que la inflación siga el camino alcista que vivió entre el año 2020 y el 2022. Pero lo que más ha destacado es cómo ha evolucionado en apenas un mes la estructura del balance de los bancos, teniendo que durante el mes de marzo y tras lo ocurrido con Silicon Valley Bank y otros, los activos soberanos mantenidos como liquidez disminuyeron en más de un 24%, mientras que tendríamos cómo han aumentado desesperadamente sus reservas de efectivo, aumentando en casi un 60% la liquidez recibida de la Reserva Federal con su plan especial de recompra de bonos soberanos, que aumentó en más de un 40%. Y sin duda, la partida más destacable sería la de préstamos realizados a los bancos comerciales, que durante el mes de marzo aumentó en nada más y nada menos que un 345%. Desde luego, una auténtica barbaridad. ¿Y qué quiere decir todo esto, Hugo? Pues tiene una posible explicación muy fácil, y es que durante el pánico que vivimos a principios del mes pasado, una gran cantidad de los bancos con un balance débil habrían recibido una gran cantidad de liquidez no solo de la Fed, sino del resto de instituciones del sistema bancario, intentando así equilibrar la situación inestable de la liquidez para evitar un efecto dominó bastante preocupante. Lo que no solo ha preocupado a grandes analistas, sino que también tendríamos a representantes de la propia administración de Biden sugiriendo un posible cambio en las políticas de la Fed. Janet Yellen cree que la Fed debería de dejar de subir los tipos. Pues toda esta situación ha llevado a que junto a los últimos datos de la economía y de la inflación deberían hacer retroceder a la Fed y por lo menos dejar de subir los tipos de interés. Y es que la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, opina que la disminución de los créditos por parte de los bancos va a tener un efecto muy significativo en el consumo de la economía, incluso pudiendo afectar al crecimiento, lo que potencialmente podría acelerar una contracción económica dentro de no mucho tiempo. Algo que es totalmente lógico, porque el simple hecho de
de que los bancos concedan menos préstamos da menos facilidades a las familias a recibir dinero por adelantado, lo que afecta a su capacidad de consumo general y también termina afectando a los precios. Pero no solo eso, sino que también tenemos que tener en cuenta que los bancos también están dejando de dar préstamos a empresas, las cuales para sobrevivir pues van a tener que ir tirando de su propia liquidez depositada en los bancos, lo que a su vez también podría aumentar la crisis de liquidez del sistema bancario del país. Vale, entonces ¿la Fed ya no va a subir los tipos? Pues aunque me gustaría deciros que sí, desgraciadamente creo que no, al menos no durante su próximo meeting a principios de mayo. Algo que uno de los mayores miembros de la propia Fed ha salido defendiendo una nueva subida de los tipos para seguir ejerciendo presión en la inflación y traer los precios más cerca del objetivo del 2%, lo que junto a los nuevos datos de la economía han hecho que las expectativas de la subida de tipos para la próxima reunión del 3 de mayo aumente drásticamente las posibilidades de una nueva subida, concretamente de un 20% hace tan solo un mes a un 72% hace una semana y hasta el 84% actual. Y entonces, y desde mi punto de vista personal, creo que lo más probable es que veamos una nueva subida de 25 puntos, que como podemos ver ya estaría prácticamente descontada por el mercado, por lo que tampoco deberíamos ver grandes caídas en ese momento. Pero desde luego sí que va a poner cada vez más difícil la situación de liquidez y aún más con los datos que vamos a ver a continuación. ¿El dólar vuelve a subir? Y es que después de uno de los meses más duros de los últimos años para el dólar estadounidense, en el que ha ido recibiendo palo tras palo con una fuerte alianza formándose entre países miembros del BRICS, que ya han logrado superar en PIB al G7 formado por Estados Unidos entre otros, y el resto de países que han decidido inclinarse hacia el lado chino y alejarse del dólar americano, como es el caso de Irán. Y hemos visto cómo la situación para el dólar ha ido empeorando día tras día, algo que se ha visto reflejado directamente en su precio, con el cambio euro-dólar volviendo a recuperar niveles que llevábamos muchos meses sin ver, concretamente desde hacía más de un año. Y el DXY, el índice del dólar que mide el valor de esta moneda frente a un conjunto de monedas extranjeras. Un gráfico que, tal y como puedes ver, no paraba de subir durante el 2022, principalmente por las subidas en los tipos que reforzaban al dólar frente a otras divisas como el euro, pero que desde que tocó máximos en septiembre ha empezado una caída que recientemente ha ido a más. En un principio causado todo ello por la crisis bancaria que está viviendo el país, que ha llevado a una ligera relajación en la subida de tipos y a la visión de que la economía no está tan bien como pintaban. Y finalmente, ante la gran crisis mundial que está viviendo el dólar, que está poniendo en peligro su estatus mundial, perdiendo el dominio y las relaciones con países muy potentes a nivel petróleo. Una situación que ha despertado la preocupación general por el futuro de los Estados Unidos, algo ante lo que ha vuelto a pronunciarse el expresidente Donald Trump, indicando hace unos días lo siguiente: si el dólar estadounidense pierde el estatus de reserva mundial, sería el equivalente a perder una guerra mundial. Sin embargo, esta semana hemos vuelto a ver noticias que han vuelto a dar un poquito de luz al futuro del dólar, provocando una ligera subida. Y es que el pasado lunes esta moneda subió después de que la actividad de las fábricas del estado de Nueva York aumentara por primera vez en 5 meses. Un dato bastante optimista que ha contribuido a reforzar la sensación de que la economía de los Estados Unidos está mejor de lo esperado. Y tal y como hemos comentado en el punto anterior, un hecho que nos podría dejar una nueva subida en los tipos de interés. Una subida que nuevamente reforzaría al DXY tal y como ya lo ha hecho en otras ocasiones, pero que podría ser un arma de doble filo y seguir provocando tensiones con otros países que no son muy partidarios de que el gobierno estadounidense siga apretándoles en las subidas de los tipos. Intereses altos y préstamos bajos. ¿Qué hago? La situación que estamos atravesando en este 2023 está planteando cada vez más retos, con nuevos cambios en el régimen mundial y una evolución muy rápida de los hechos que nos está dejando nuevas sorpresas casi a diario. Y en este caso, la reducción de los préstamos bancarios y las posibles subidas en los tipos con el fin de seguir luchando contra la inflación nos ha dejado una situación que podría poner la economía estadounidense en serias dificultades, sobre todo al sector bancario. Por eso, como siempre, es muy importante que nos preparemos bien y nos adelantemos ante los posibles distintos escenarios, para que todo ello no nos pille por sorpresa y acabemos tomando decisiones totalmente impulsivas.
Y aunque no sea sencillo de gestionar, hay varias cosas que debemos tener muy en cuenta para poder aprovechar al máximo estas situaciones. En primer lugar, debemos coger con pinzas todo lo que dicen los medios, y es que esta no es la primera vez, ni tampoco será la última, que en una situación un poco tensa, las redes y las noticias se inundan de titulares que nos acaban llevando a hacer algo que no queríamos. Con esto no quiero decir que no leas las noticias ni mucho menos, pero sí intentar ser un poquito más objetivo cuando lo hagas, sin dejar que te desvíen de tus metas y estrategias ni que tampoco puedan jugar con tus sentimientos con titulares de FAD o FOMO. Por eso es esencial tener la mente fría, ser paciente y no tomar decisiones de forma precipitada. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que cuando aparecen este tipo de situaciones más especiales y delicadas, también suelen aparecer algunas buenas oportunidades, por lo que puede ser interesante para encontrar alguna buena opción en la que poder invertir aprovechando estas rebajas. Por otra parte, otra de las cosas que considero esenciales y que hemos repetido un montón de veces en el canal es tener disponible liquidez. Sobre todo en un momento en el que los bancos atraviesan una crisis de liquidez que se podría agravar como consecuencia de su nueva estrategia en la que están reduciendo los préstamos. Una medida que, como hemos mencionado antes, podría tener un efecto rebote y acabar perjudicándoles, principalmente si la gente empieza a sacar sus ahorros de los bancos y dejando cada vez menos liquidez en estas entidades. Por ello, siempre es bueno tener una parte de tu portafolio disponible que no dependa de ningún tercero, a la que podamos acceder de forma sencilla y que nos pueda salvar de cualquier imprevisto, o bien que la podamos usar para aprovechar cualquier oportunidad que consideremos interesante. Y por último, otra de las cosas que me gustaría destacar es el poder de la diversificación, que en este caso lo veo más importante que nunca, ya que en un momento tan delicado y diferente es probable que haya algunas inversiones que evolucionen de una forma diferente que no nos esperábamos, al igual que por ejemplo ha ocurrido con Bitcoin, que a pesar de la crisis bancaria pues ha subido más de un 80% en 3 meses. Por eso siempre es mejor tener un portafolio diversificado con el que repartir el nivel de riesgo y además con el que poder aprovechar los movimientos del mercado sin depender únicamente del rendimiento de un solo activo. Y en este caso yo personalmente, aparte de mi inversión en criptomonedas de alta capitalización de mercado como Bitcoin, Ethereum, Cardano, Polkadot o BNB, también he empezado a diversificar gran parte del mismo en real estate o en ETFs, o incluso también algunas pequeñas inversiones en opciones un poquito más arriesgadas como proyectos que vayan a salir nuevos, IDOs, etcétera, etcétera, con los que lógicamente sí asumo un nivel mayor de riesgo, pero también tengo un potencial de ganancia más alto. Por último y para terminar, lo más importante es que como siempre dediques el tiempo necesario a formarte y a construir tu propia estrategia de inversión, porque tú y solo tú conoces bien tus necesidades y tolerancia al riesgo que estás dispuesto a asumir y la forma en la que vas a gestionar todo esto. Pues esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Espero que te haya gustado este vídeo sobre la contracción económica que estamos viendo en los Estados Unidos y cómo podría evolucionar toda esta situación. Y ya sabes que si tienes cualquier tipo de pregunta, duda, sugerencia o simplemente quieres compartir nuevas ideas para próximos vídeos, puedes escribirme como siempre en los comentarios. Recuerda también, como no, destrozar el botón me gusta, suscribirte y activar las notificaciones si es que aún no lo has hecho. También me puedes seguir en mis cuentas de Instagram, Twitter y TikTok, donde publico todos los días. Que tengas un día increíble y nos vemos en el próximo vídeo. Save to invest and have healthy pockets.